En la semana, el doctor César Inostroza nos dio una entrevista en Combaters, en el programa del cual yo soy el productor periodístico. Y a mí me quedó en la retina las expresiones y las razones que el doctor César Inostroza, un ex juez supremo bastante conocido en el país y bastante vilipendiado por las acusaciones que han pendido sobre él respecto al caso Cuellos Blancos, pero me quedó en la retina las razones que él expresó. Y la verdad fue escueto. Pudimos darle algunos minutos, pero espero darle acá ahora algunos minutos más para que pueda explicarlas mejor. No voy a fungir de defensor de nadie, pero quiero darle micro a quien hasta el día de hoy, no lo había tenido o prácticamente no había tenido la posibilidad de defenderse él. ¿Cómo está, doctor César Inostroza? Entiendo que usted está en Bélgica ahora con buenas horas de diferencia horaria. Bueno, no voy a decir dónde estoy. Según Perú, estoy en Bélgica. Lo interesante, creo yo, es mi versión sobre la verdad de los hechos. Y gracias por la entrevista, señor. A ver, lo primero que usted quiera decirme, por favor. Bueno, ya usted lo ha anunciado anteriormente, el día de ayer, efectivamente. He dado alguna declaración muy concisa sobre la situación actual respecto a mi persona, en vista de que salió en los medios de comunicación que Perú está solicitando la extradición del que habla para ser encarcelado, en principio en su país de origen, como es Perú, y luego hacerme un proceso por hechos que no constituyen delito. No sé, más bien, si habré sido claro o no. Me gustaría que usted, pueda hacer algunas preguntas que interesan a la opinión pública. Le comienzo explicando lo siguiente. El Poder Judicial del Perú acaba de rechazar el pedido suyo para anular una resolución que anunciaba o que le declaraba procedente la solicitud de extradición que presentó el Estado peruano contra usted por básicamente el tema de los cuellos blancos. Usted ha sido acusado y ha sido juzgado en el Perú por presuntamente participar en el caso Cuellos Blancos, en lo que básicamente significaba o era la acusación una especie de organización criminal, una red de corrupción en el sistema judicial para al final tomar el poder del país. Y los delitos por los que usted es requerido para venir al Perú son graves. Por ejemplo, organización criminal. Por ejemplo, cohecho activo, que es coima. O, por ejemplo, incluso tráfico de influencias. A ver, recordemos que todo esto fue a raíz de la publicación de unos audios en donde usted aparece para la Fiscalía urdiendo un plan, ciertamente, para ejercer todos estos delitos. Y las posibilidades de que usted sea condenado en el Perú para muchas personas son altas. No es poco por lo que le están acusando. A ver. Sí, bueno. Muy bien, eso me permite hablar en forma general, porque si habláramos etapa por etapa de los procesos nos terminaríamos varias horas. Yo sé que el tiempo es muy corto. Miren, señor, anuncié, y ahora lo complemento, que yo no fui del agrado de los grupos de poder que todavía tienen influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. El año 2010 postulé para ser fiscal supremo. Ocupé el primer lugar en el concurso público de méritos con otro Consejo Nacional de la Magistratura. Y según la ley tenían que nombrar al primer puesto. Sin embargo, hubo una campaña difamatoria contra el que habla, porque obviamente no iban a permitir que yo llegue a la Fiscalía Suprema y por tanto ser posiblemente el próximo fiscal de la Nación. Y ahora ya sabemos en manos de quién ha estado y todavía sigue la Fiscalía de la Nación. Entonces, yo hice una demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional de aquella época, independiente, demócrata, declaró fundada la demanda y ordenó que me nombre el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en ese consejo habían 2 o 3 llamados caviares que presionaron a sus colegas y no cumplieron
no cumplieron con el mandato del Tribunal Constitucional de nombrarme como fiscal supremo. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ya iba a ser efectivo el apercibimiento de ser denunciados por desobediencia a la autoridad, entró otro tribunal constitucional llamado Caviar y anuló la sentencia de sus colegas. Increíble, pero cierto. Entonces, desde ahí ya me marcaron de que yo no podía llegar a esas altas esferas del poder. Bueno, por X motivo no sabemos los móviles subalternos. Seguí trabajando normalmente en la Corte del Callao como magistrado y en el 2015 me eligen presidente de la Corte mis colegas por 2 años, pero decido postular a la Corte Suprema porque había una plaza vacante, solo una plaza. Y nuevamente volví a ocupar el primer puesto a mucha honra. Hubo una campaña que ya lo mencioné ayer, atroz, de estos grupos que ya usted sabe, ya lo dije ayer para no repetir, y el Consejo Nacional de Magistratura no se dejó presionar y cumplió con la ley nombrándome juez supremo titular. Luego nombraron a 2 jueces, colegas supremos más, y se estaba oxigenando, entre comillas, la Corte Suprema porque se necesitaban nuevos aires y obviamente aporte de la experiencia de muchos magistrados muy valiosos que hay en el país. Sin embargo, antes de mi nombramiento hubo otra campaña demoledora, no solamente de estos grupos de las ONG, sino también de medios de comunicación, con denuncias de enriquecimiento ilícito y todo lo que difaman ahora a otros funcionarios. Sin embargo, no fui nombrado, pero ahí se decidió hacerme el seguimiento, el chuponeo le llaman en el lenguaje común, y escuchaban los audios o las conversaciones telefónicas de forma clandestina, hasta que buscaron a 2 juezas del Callao para pedirle a un juez del Callao que levante el secreto de mis comunicaciones y obviamente no se conozca hasta que ya le entregaron los audios a ¿cómo se llama? IDL Repostero, para que lo publiquen y cause escándalo. Todo eso ha sido una trama que sería largo enumerar, pero dijeron, ¿qué hacemos? En los audios no hay delito. Ya le dije ayer, sacaron un presunto favor en un proceso de violación que es falso, hasta ahora no existe ningún audio, se adulteró, denuncié a los que editaron y se archivó. Entonces dicen que habría cometido los delitos que usted ha mencionado, pero ojo, quiero así, esta sí es una denuncia seria. El Congreso de la República, señor Cascadillo, y eso lo saben todos los penalistas, constitucionalistas, es la única autoridad para formular acusación contra un alto funcionario público, en este caso un juez supremo. El Congreso me acusó por los delitos de patrocinio ilegal, por el patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Voy a ser concreto. Según la denuncia, llamé a un consejero o 2 para que ayuden, entre comillas, a un ex juez de Lima, Ricardo Chan, a fin de que lo ratifiquen. O sea, le renueven la confianza. Eso no es nombramiento, es una ratificación. Después se dice en la denuncia de la Fiscalía de Pablo Sánchez, porque esa es otra persona que me persigue, que yo habría pedido un favor al señor Walter Ríos Montalvo para que designen a un abogado, secretario de juzgado, como juez de paz suplente, un tal Maico Fernández. Luego dicen que yo habría influenciado ante el señor Ríos para que nombren o designen a Verónica Rojas Aguirre como jefa de administración de la Corte del Callao. Y finalmente, que habría contratado a un empleado en la segunda sala penal de la que yo presidía como digitador. Esos son los hechos. Y todos los penalistas, por lo menos que conocen de dogmática penal, de la doctrina penal, me van a dar la razón que no existe ningún delito. Y finalmente, el delito de organización criminal, eso lo inventaron. ¿Por qué? Porque estos delitos que le he mencionado son leves, no merecería ninguna prisión, ni menos destitución en el cargo, porque actualmente siguen trabajando muchos jueces que han hecho llamadas, ¿no? Usted ya lo sabe, no voy a mencionar nombres, jueces supremos que han llamado a Ríos siguen trabajando, ¿no?
Entonces crearon la organización para vincularme con Walter Ríos Montalvo, que ya es, según los medios de comunicación, ha confesado su delito, está purgando prisión, y dentro de los 85 delitos que habría cometido ese señor, solamente en 2 me menciona. ¿Cuál de ellos? Verónica Rojas y Maico Fernández, ¿no? Los que son materia de imputación. Pero ¿qué pasa? Pasaron 4 años y yo demostré que no existe ninguno de esos delitos. La fiscalía se dio cuenta. ¿Y qué han hecho, señores Cajadilla? Eso es grave. Han cambiado los delitos. ¿Cómo así? O sea que se han burlado del Congreso, de la acusación constitucional, y ahora dicen lo que está mencionado, que se habría cometido delito de cohecho activo. El delito de cohecho activo significa que usted le dice a un juez, resuelve mi caso a mi favor, ¿no? O a favor de otra persona, y yo te pago. Sí, claro. Ese es Una coima, el fondo básicamente. del delito de cohecho, un coima. Pero en el cambio de delitos que ha hecho la Fiscalía no aparece ningún medio corruptor, no hay soborno. Yo no le he pagado a los consejeros para que voten a favor de Ricardo Chan ¿cómo se llama? Al señor Ríos tampoco, para que designe juez a este señor Maico Fernández. Y lo más sintomático es que en el caso de Verónica Rojas, por ejemplo, que dice la Fiscalía que yo le instigaba al señor Guido Águila, o sea, yo le he dicho al señor Águila, soborna a Walter Ríos, ¿no? Para que lo designen a tu cuñada, perdón. Eso es absurdo porque la instigación, hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que señala taxativamente que el instigador tiene que persuadir, ¿no es cierto?, influir psicológicamente en el autor para que cometa el delito. O sea, no quiere cometer el delito el señor, el autor, pero yo le dice, comete para que realice el delito. Sin embargo, ¿qué ha pasado en este caso? Que ni Walter Ríos tenía capacidad de designar administradora, sino el señor presidente del Poder Judicial, Duberlir Rodríguez Tineo. Este señor ha declarado en el expediente, el expresidente del Poder Judicial, ha dicho que nadie lo ha presionado y nadie lo ha llamado para designar administradora a la señora Verónica Rojas. No hay delito, sin embargo se mantiene la imputación. En el caso de William Franco, que es un abogado que trabajaba en la Corte Suprema, con otros magistrados, se quedó sin contrato, y me llama presuntamente el señor Noguera y le dice, es mi alumno, dale una oportunidad, consultamos con la administración de personal. Es lo que aparece en el audio, me parece. Sí, porque se había producido una promoción de un abogado que era digitador, que bajaba la información en la computadora y se le reemplazó. Estaba dentro de mi facultad de pedir, sí, todos los presidentes de sala de esa época, creo que hasta ahora lo siguen, cuando falta personal en su sala, pide a la oficina de personal y ellos son los que se encargan de evaluar si reúne el perfil o no. ¿Y qué dice ahora? El Congreso en principio me acusó, a raíz de la denuncia de Pablo Sánchez, como negociación incompatible, como si hubiera existido una licitación pública. Absurdo la calificación. Pero como no encontraron ese delito, ¿ahora qué dicen? No, hay tráfico de influencia. ¿Por qué? Solamente porque lo menciona. El tráfico de influencia, señor Cajadillo, usted creo que lo ha comentado una vez, pero los penalistas no van a entender, se configura cuando una persona le dice a otro, oye, tengo influencia sobre tal persona, quieres que te recomienda, yo me ofrezco a interceder, pero dame algo, págame algo. Eso no existe. Pues por eso es que creo yo, el señor Noguera, también está luchando por que declaren improcedente su extradición en Roma, creo yo, he leído en los diarios, y posiblemente le van a rechazar, porque esa es la imputación, ¿no? Sí. Doctor, para hacerlo breve, porque en realidad me parece interesante lo que usted está diciendo y ha dicho varias cosas interesantes. Una pregunta, creo que es pero donde podríamos partir básicamente. La acusación estrella contra usted, la principal acusación, es que usted integraría una organización criminal, o habría integrado una organización criminal, no solamente dentro del Poder Judicial, sino con todo eso lo que significa. Y es muy políticamente incorrecto seguramente lo que voy a decir, porque la figura de usted, por lo menos por lo que se ha tratado en los medios, está bastante menoscabada. Le han dado duro, lo han agarrado, le han hecho un apanado a usted en los medios y la verdad ha quedado usted muy mal ante la opinión, o por lo menos hay esa impresión. Pero yo he visto desde siempre he visto que hay un problema, que la Fiscalía en el caso suyo me parece que no ha descrito cómo estaba organizada esta supuesta red. Es decir, no se habían definido los roles, la jerarquía, la estructura.
Y tampoco detalla las funciones de cada integrante, mucho menos la de usted. Eso creo que desde mi perspectiva no ha quedado claro. Entonces la pregunta es, ¿qué opina usted de esta acusación? Básicamente, siendo usted parte de una organización criminal. Bueno, yo iba a llegar a ese delito, entre comillas, para cerrar, pero bueno, gracias por la pregunta. Mire, el delito de organización criminal, que está tipificado en el artículo 317 del Código Penal, que lo puede leer cualquier abogado de la opinión pública, se configura cuando 3 o más personas, ¿no es cierto?, constituyen, es como una empresa para dedicarse a cometer delitos graves. Entre sus miembros se reparten los roles en concierto de voluntades. Le dicen, por ejemplo, oye, tú vas a encargarte de este objetivo, de esta actividad. Es como una especie de asaltantes de banco, digamos. Tú vas a conseguir información de los que tienen dinero, tú vas a conseguir los vehículos, tú vas a ser chofer, tú vas a conseguir armamento. Todos tienen su función y su rol. En el caso de esto de los famosos cuellos blancos, no existe en cuanto a la imputación a la red, como dice de la Corte Suprema, no existe organización criminal alguno, porque me están vinculando a una organización con los consejeros, señor Cascajadillo. O sea, los consejeros lo han puesto como miembros de esta organización criminal, ¿no? ¿Y qué cosa dijo la denuncia? Porque esto viene desde la denuncia de Pablo Sánchez en el año 2018, que como ya dije ayer, cogió los audios de IDL, unos cuantos audios, y con eso hizo la acusación sin investigar nada, y le hicieron elaborar un informe a la fiscal del Callao, interesadamente, para que diga que es una organización, y a mí me pusieron de líder, señor Cascajadillo. O sea, yo soy el jefe, el capo, ¿no? Sin embargo, Ríos, por ejemplo, que era uno de los integrantes supuestos en el Callao, cometió su delito solo. O sea, se burló del jefe, no desobedeció al jefe. Y después ya cambiaron la figura, no sé si habrá escuchado usted, creo que comentaron también, que Pablo Sánchez había dicho que no había una organización piramidal, o sea que no había un jefe, sino que era organización horizontal. Sí, claro, sí lo mencionó en algún momento. ¿No? Entonces, no hay organización piramidal, no hay jefes, no hay reparto de roles, sino hay redes, ¿ya? Y a mí me acusan de ser miembro de la red de la Corte Suprema. Señor Escajadillo, de la Corte Suprema soy el único investigado por organización criminal, ningún juez supremo. ¿Y qué decían? Que esta organización se dedicaba a arreglar casos en la Corte Suprema. Sáquenme un solo caso donde se ha arreglado con mis colegas procesos favorables a X persona a cambio de donativos. No hay ningún juez supremo procesado, porque, ojo, en una sala hay 5 jueces supremos que firman la sentencia, no solamente uno. ¿Se da cuenta? Después dicen que esta organización se dedicaba al nombramiento de magistrados, a raíz de unas llamadas que habría hecho el señor Walter Ríos a algunos consejeros coordinando un nombramiento sin autorización y conocimiento de su presunto líder, que era Inostroza. Y si esos nombramientos no tienen nada que ver, ni estoy investigado. Entonces, han forzado la figura, y por eso dije ayer que cuando me piden la extradición a España por el delito de organización, los jueces españoles dijeron, acá no hay organización. Pero Perú no le interesa. Y volviendo al tema de organización, también se habla como uno de los elementos del delito la permanencia o estabilidad indefinida. Y a mí me vincula con los consejeros. Los consejeros tenían su mandato y van a cumplir los 5 años el 2020. ¿De qué organización estable, indefinida en el tiempo están hablando los consejeros? Y finalmente, este delito ha sido modificado el año 2024, no sé si tendrá conocimiento, por la ley 32.128. Ahora, este delito exige una compleja estructura, volvemos a la cuestión piramidal, división de roles, ¿no es cierto? Capacidad operativa, poder de hecho, de derecho, y sobre todo, salió también un elemento de delito, el objetivo de controlar una cadena ilegal, de un mercado ilegal, como minería ilegal, tráfico de drogas, etc. Y eso no existe. He planteado una excepción de improcedencia de acción, que significa un medio de defensa para archivar este caso, y el Juzgado Supremo, violando la Constitución, violando la ley, lo ha rechazado. He apelado, la Sala Penal Permanente,
que debía revisar esta apelación el 4 de noviembre, lo postergó sin justificación alguna. ¿Y qué ha pasado? Ese mismo día decidieron la extradición para pedirme a Perú por el delito de organización criminal. Ahí no sé qué va a pasar porque España ya rechazó la organización criminal y no puede estar pidiendo a otros países de Europa que lo traigan por organización criminal. ¿Se da cuenta las irregularidades y las violaciones a la Constitución que están realizando los jueces peruanos? Por eso es que yo no confío en la justicia peruana, y lo he dicho ayer, ¿no? No hay garantías de un proceso justo y esperamos que la justicia internacional se pronuncie. Pero definitivamente ya se eliminó la condición de líder, aunque sigue insistiendo un sector de los medios de comunicación, que sí, yo sigo siendo el líder, entre comillas, pero no dicen qué cosa he hecho y sacan esas llamadas que le he mencionado. ¿Sabes cuáles son los elementos de prueba que ha presentado la Fiscalía para probar la organización? Los mismos elementos de los casos que le estoy mencionando, de la llamada por Ricardo Chang, la llamada por Michael Fernández y la llamada por Verónica Rojas. Eso es todo. Entonces, lo que yo pido acá es que se respeten los derechos humanos. He escuchado también en estos días las denuncias que vienen haciendo al Estado peruano. Se están asilando en otros países. México, Brasil, están llevando un mal concepto de Perú, que violan derechos humanos indistintamente del color político. Puede ser de derecha, de centro y de izquierda. Y a mí me están persiguiendo por el solo hecho de haber tratado, entre comillas, de ayudar a Keiko Fujimori en su proceso penal que llegó a la segunda sala penal que yo presidía. Eso fue el motivo. Y finalmente, ¿por qué? Porque ya se escuchaban voces, también están en los audios cuando hablaban con algunos colegas jueces supremos, que posiblemente yo iba a ser el próximo presidente del Poder Judicial. Y eso no lo iban a permitir estos grupos de poder que siguen dominando la justicia en el Perú. Hablamos de grupos de poder brevemente. Usted en la entrevista que me dio ayer mencionó algunos nombres y mencionó que, por ejemplo, era indeseable para algunas personas que usted llegara a esas estructuras porque no lo tenían a usted. Básicamente mencionó el apellido del señor Gustavo Gorriti e incluso mencionó al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, que hoy, coincidencia de la vida, podría irse a prisión hasta 15 años por casos de corrupción. ¿Por qué era usted incómodo para estas personas en su momento, desde su perspectiva? Bueno, a ver, voy a retroceder al año 2010, cuando postulo para fiscal supremo. Ahí me tacharon IDL Reporteros, Justicia Viva. Habría que preguntarle a ellos por qué. Y quiero también mencionar que existe una asociación de jueces para la democracia dentro del Poder Judicial, ¿no? Que son muy selectivos. Para mí son discriminadores, porque no están todos los jueces del Perú. Todos los jueces peruanos son demócratas. Y yo creo que no puede haber una asociación de jueces para la democracia. ¿Y los demás qué son? Jueces dictadores. Absurdo. A mí nunca me permitieron ingresar a esa asociación. Era política. Que ya sabemos quiénes son. Era una política, era al final. Ya, bueno, siguen hasta ahora. Y en España también existe así un grupo similar. Pero bueno, entonces la pregunta es, se opusieron porque no querían que César Inostroza llegara a la Fiscalía Suprema. Hay que preguntarle a ellos por qué. O no soy maleable, no soy de su grupo, no soy caviar, no soy progre, y obviamente no iban a tener ningún tipo de influencia conmigo. Se calmaron, 2013, 2014, 2015, estuve haciendo, ojo que he sido modestamente el mejor presidente de la Corte Superior de Perú en aquella época, condecorado o reconocido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y con esos pergaminos postulo y la campaña atroz que me hicieron en el Consejo Nacional de Magistratura en el año 2015, es más, llevaron pancartas, manifestantes de Justicia Viva, IDL, para protestar públicamente ante la población con ofensas de que yo no debía ser nombrado juez supremo. Hicieron tachas que están en la revisión que hizo la Junta Nacional de Justicia de mi nombramiento, si se cometió irregularidades o no. Ahí están consignadas las tachas que han sido víctimas de estos señores. Pero esta Junta Nacional, la última, que lo tildaba de caviar, ha reconocido que mi nombramiento fue impecable, ¿no? Y han publicado mis notas y las preguntas, inclusive, que me han hecho los 7 consejeros. Entonces,
Desde ahí han dicho pues estos señores, y nosotros no puede estar un minuto. Y por eso es que yo inclusive he denunciado, y también aprovecho esta entrevista, que los audios, producto de las interceptaciones telefónicas ilegales que han hecho contra mi persona, ocultando mi nombre a través de un juez que no tiene competencia, que es un juez del Callao, ¿no? Sino que el juez competente debía ser un juez de la Corte Suprema de acuerdo a la ley 27399, no lo quieren declarar prueba ilícita hasta ahora. Los jueces han rechazado, la sala penal permanente igual. Entonces, ¿a dónde voy a ir en busca de justicia? Pero volviendo al tema de estos señores que me persiguen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Han adulterado los audios. Lo denuncié al señor Gorriti por delito de adulteración de documentos porque los audios tienen la calidad de documentos. Sin embargo, lo archivaron. Ahí están los nombres de los fiscales, le puedo llegar la resolución. Denuncié al juez del Callao porque a sabiendas, él me conocía, él sabía mi número telefónico, porque yo he sido presidente, yo lo he designado varias veces juez. Ese juez, y lo digo, un tal Serapio Roque Guamancóndor, tenía en su agenda porque yo era amigo de él, hemos jugado pelota. ¿Cómo va a decir que no sabía quién estaba interceptando? Entiendo. Lo denuncié, para terminar. ¿Y sabe quién lo archivó? Una fiscal, pareja o esposa de un abogado de IDL. Es decir, si le contara a todos, señores Cajadía, hay un complot, una trama contra el que habla, y finalmente Vizcarra, ¿por qué entró ahí? Ayer lo dije también, porque no se sabía que tenía gran cantidad de procesos detrás de corrupción, ¿no? Y por eso que se reunía con las fiscales en su casa, y precisamente una de ellas, una tal Sandra Castro, era su vecina, le informaba todo. Y ya sabía del señor Chávez, de Tomás Gales, de todo, de Keiko Fujimori. Por eso es que han hecho para sacarme a mí y no tener a un juez de la Corte Suprema que podría hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque con esto termino. Yo le dije ante mí una vez, a mí no me interesan nombres, cargos, delitos, yo resuelvo con hechos y pruebas. Y esa es la garantía de un juez que hoy día no existe en el Poder Judicial. Bueno, doctor, le agradezco, la verdad, ha sido muy amable. Lo he dejado hablar, he tratado de no interrumpirlo mucho porque entiendo que no lo han dejado hablar a usted hasta ahora y más que si usted sea inocente o sea culpable, yo creo que la Fiscalía ha construido alrededor de usted un caso que me suena impreciso, incluso me suena disperso, quizás si algunos quieren fácilmente objetable, la verdad. Entonces era necesario darle una entrevista y dejarlo hablar, porque eso es lo que hacemos los periodistas, dejamos hablar a los invitados. Lo último que quiera decir, por favor. Dale un segundo, un minuto. Ya que habló de la Fiscalía, y yo lo digo con autoridad profesional y por mi experiencia de magistrado de 40 años. Cuando la Fiscalía quiere ayudar a alguien, le copia a usted toda la doctrina, la dogmática penal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citan autores extranjeros, ¿no es cierto? Cuando te quieren ayudar a pesar que has cometido el delito. Eso sucedió con Pablo Sánchez, a quien yo lo denuncié, igual también lo archivaron, con el señor Gorriti. Pero cuando te quieren perjudicar porque eres enemigo o porque tienen encargo de alguien, por eso se le llama a veces sicarios, ¿qué hacen? Te inventan, especulan. Por ejemplo, yo tengo una investigación, ¿no? Por haber llamado a un consejero para que haga un presunto a favor a alguien, a cambio de nada. ¿Pero qué dice la Fiscalía? No. Se ofreció que en el futuro podría estar a disposición, ¿no? A su disposición. Y también hablan a veces, hipotecan su voluntad, entre comillas. Señor, ¿se hipoteca una voluntad? O sea, confunden el derecho civil, ¿no? La hipoteca es un derecho real. Se hipoteca bienes materiales, no conciencias ni voluntades. O si no, mañana te van a decir que el señor llamó a tal persona y le pidió como favor que le regale el Palacio de Justicia. Ya ahí está la coima. Imposible, pues, señor. Eso es lo que hace la Fiscalía. Cuando te quiere perjudicar, te especulan, hacen deducciones subjetivas y así no se puede construir un Estado constitucional de derecho. Y hay mucha gente, de miles de personas y funcionarios públicos que están en manos de la Fiscalía con 10 o 15 años de investigaciones que
vulnera sus derechos humanos. Muchas gracias, doctor Inostroza. Ha sido usted muy amable. Mantengamos el contacto. Gracias por su entrevista. Bien, muchas gracias. Bien, ha sido el doctor César Inostroza desde Europa. En medio de una situación difícil, el Poder Judicial acaba de rechazar un pedido para extraditarlo, para anular la resolución que aprobó solicitar su extradición, supuestamente Bélgica.